Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Seguimos en esta lucha que a veces pareciese ser tan imposible, pero te aseguro que no es imposible, es posible. Es constancia, trabajo, perseverancia, no hay otro secreto. Y autoanálisis, reflexión, examen personal, ir hacia adentro, cómo estoy, quién soy, qué siento, quién siente lo que está sintiendo. Bueno, y para eso está este canal y todos los videos que voy subiendo. Me gustaría hablar, el tema de hoy me gustaría que sea el miedo y el enojo. El enojo y el miedo. ¿Alguna vez te planteaste, te preguntaste si lo que estás sintiendo es miedo o estás enojado o enojada? ¿Alguna vez te planteaste cuando estás enojado o enojada si estás sintiendo miedo? Es increíble ver que muchas veces tenemos miedo, ya sea en el formato de fobia, en el formato de pánico, en el formato de ansiedad. Y ese miedo en realidad es enojo. Si vos cerrás los ojos y le prestás atención al miedo, vas hacia el miedo y mirás ahí, quizás descubras que estás enojado o estás enojada, porque a veces se confunde uno y otro. Claro, se confunden, pero hay diferencias. Porque si descubrís que en realidad todo tu miedo parte del enojo, y es enojo, entonces habría que hacer la introspección y el autoanálisis, la autoevaluación para ver qué es lo que te tiene enojado o enojada. Que muchas veces no descubrimos qué es lo que nos tiene enojados o enojados, bien digo. Y no lo descubrimos porque el enojo aflora desde el inconsciente, desde algún recuerdo que puede ser cercano o lejano. Por lo tanto, nos sentimos mal, nos sentimos enojados y nos confundimos entre el enojo y el miedo, o el enojo produce la ansiedad produce el miedo o la crisis del miedo, ya sea fobia. Por ejemplo, si fuese una fobia que tenés, te enoja no poder superarla, y ese juego entre enojo y miedo te confunde. Por eso hay que hacer la introspección y conocer cómo trabaja el enojo y cómo trabaja el miedo. Y increíblemente casi trabajan igual. El enojo aumenta el flujo sanguíneo a las manos, haciendo más fácil que empuñar, agarrar fuertemente o golpear a lo que puede ser el enemigo. El enojo también aumenta el ritmo cardíaco y también aumenta la secreción de hormonas, la tasa de hormonas corporales. Aumenta la adrenalina, que genera la cantidad de energía necesaria para empujar, para acometer, para acciones vigorosas. Esto es lo que hace el enojo. Y en el caso del miedo, fíjate que también hay un movimiento sanguíneo, la sangre se retira del rostro, por eso aparece esa palidez que uno tiene cuando está con el miedo, y aparece esa sensación de quedarse frío, porque claro, toda la sangre fluye a la musculatura esquelética larga, ejemplo, brazos y piernas. Esa sangre es necesaria en la musculatura justamente porque el miedo hace que se active esa musculatura preparando para ¿qué? Para huir o para defendernos. Ahora vos fíjate que hay mucha similitud tanto en el miedo como en el enojo. Fíjate que hay mucha similitud
en ese movimiento químico y adrenalínico que es muy similar, tanto en uno que en el otro, con el otro. El miedo, que pareciese que uno se está paralizando con el miedo, en realidad es todo lo contrario, no se está paralizando. Lo que sucede es que el cuerpo es sabio y necesita calibrar. Entonces, ante ese aparente parálisis, lo que está haciendo el miedo es calibrando. Claro, vos sentís sensaciones, tenés sensaciones, y a esas sensaciones le agregás todo tu tormento mental, todos tus pensamientos, todo tu miedo, y claro que generás más miedo y obviamente el cuerpo tiene que calibrarse. Por eso yo siempre digo, hay que parar la mente cuando tenemos el estado de pánico, de fobia, lo que fuese. Hay que parar la mente para dejar que el cuerpo se calibre más rápidamente y vos puedas sentir un solo miedo, que esa es la idea. No obstante, seguimos, enojo y miedo. Entonces, las conexiones nerviosas, tanto para el enojo y para el miedo, también son similares. Así como es similar la sintomatología que tenés, así como es similar la adrenalina, así como es similar la invasión de hormonas, también las conexiones nerviosas que se producen tanto en miedo y enojo son muy similares. Estas conexiones desencadenan en el cerebro una respuesta hormonal que pone al cuerpo en un estado de alerta. Vos fíjate que al enojo lo pone en alerta y el miedo también lo pone en alerta. Y lo que hace uno, tanto en el miedo y en el enojo, tanto en el miedo como en el enojo, es fijar la atención a determinada amenaza. Esto es central. Cuando tenés miedo, fijás la atención a lo que crees que te está amenazando. Cuando estás enojado o enojada, también fijás la atención a lo que crees que te está amenazando. Por lo tanto, ¿qué te recomiendo con este video? Primero, ¿qué te digo? Que sepas que el miedo no es ni malo ni perverso. Es malo y perverso cuando el miedo es infundado, cuando no hay fundamento para el miedo. Ahí es malo y perverso. ¿Pero por qué es malo y perverso? Por tu descontrol mental. Al momento de sentir miedo hay un descontrol mental. Y ahí es donde surge la gran confusión. Y se empiezan a mezclar las dos emociones, miedo y enojo, enojo y miedo. ¿Qué es lo que hay que hacer para cambiar esto? ¿Cuál es la buena noticia de todo esto? La buena noticia de todo esto es que estás a un pensamiento, prestadme mucha atención, te pido, abrí el corazón, estás a un pensamiento de cambiarlo todo. Un pensamiento. Claro, en este momento estarás diciendo, sí, claro, como si fuese tan fácil. Y yo también te puedo decir, no, no es fácil. Pero sí te aseguro que estás a un pensamiento de cambiarlo todo. No te estoy proponiendo que dejes de sentir todo tipo de miedo y todo tipo de inseguridad. Lo que te estoy proponiendo es que sientas el miedo y el enojo y la inseguridad. Porque cuando decidas sentirlo, y ese es uno de los pensamientos que puedes cambiar, y ese es el pensamiento que lo puede cambiar todo, decidir sentirlo para conocerlo y saber si estoy enojado o estoy teniendo miedo, o si el enojo me produce el miedo o el miedo el enojo. Y quizás ese sea el pensamiento que lo pueda cambiar todo.
aceptación y no resignación. La aceptación es una postura activa. La aceptación no significa que nos tenga que gustar todo lo que sentimos, o todo lo que tenemos, o todo lo que hacemos. No tiene que ver con un conformismo pasivo. La aceptación tiene que ver con un reconocimiento profundo de lo que tengo y lo que siento. Con eso tiene que ver increíblemente la aceptación, con un reconocimiento activo y profundo de lo que tengo y lo que siento. Cuando yo reconozco lo que tengo y lo que siento, enojo, miedo, miedo, enojo, este no es el punto final. El reconocimiento no es el punto final, sino que es un punto de partida hacia la liberación. Es reconocer y llevarme bien con todo aquello que no me gusta. Claro que no es fácil llevarse bien con lo que no te gusta, pero tampoco es imposible. Entonces, ¿qué te propongo con este video? Que puedas reconocerte, que puedas sentir y darte cuenta qué es lo que estás sintiendo. Miedo o ansiedad. Miedo, ansiedad o enojo. ¿Qué genera la ansiedad? El enojo genera la ansiedad genera el enojo. Poder reconocer para no estar confundido, eso es muy importante, es muy importante. Es muy importante porque cuando uno empieza a reconocer es cuando empieza a tomar las riendas de su vida y lo que le pasa. Así como aprendemos el miedo, porque el miedo puede ser aprendido, ¿qué quiero decir cuando te digo de que el miedo puede ser aprendido? Quiero decir que, como dije en alguno de los videos, esos archivos, creo que el video se llama La verdad sobre el ataque de pánico y la fobia. Ese aprendizaje son esos archivos, es ese momento, ya sea de la infancia, cercano o lejano, en donde nos hemos tenido miedo, y ese miedo queda ahí en el subconsciente, queda aprendido ese miedo. Aprender es adquirir conocimiento por por medio del estudio o la experiencia, y normalmente los miedos aprendidos son experiencias vividas. Y muchas veces el miedo que se conecta con el enojo surge de enojos pasados, o el enojo surge de miedos pasados. Por eso es tan importante conocerse, reconocerse. Por eso todos los videos que hay en mi canal, justamente por eso. Cuando se presenta el miedo y el enojo, o el enojo y el miedo, se produce un descontrol absolutamente mental, emocional, que no te deja, no te permite estar en ese aquí ahora, en ese momento presente, sintiendo, para darte cuenta qué es lo que realmente estás sintiendo. Y yo sé por experiencia
de mucha gente con ansiedad que en realidad lo que tiene es un absoluto enojo, un absoluto disgusto con el entorno, con el otro o con lo que le está pasando. Y resulta ser que cuando se libera del enojo, cuando se libera de esa emoción, desaparece la ansiedad. Y en algún punto, todos en algún punto tenemos algún enojo, que muchas veces no lo pudimos superar y muchas veces queremos superarlo a ese enojo, pero pareciese ser que algo no lo permite y esto nos genera ansiedad. Entonces, te propongo que hagas un autoanálisis. Que cierres los ojos, prestes atención a tu respiración, como siempre digo, y hagas un autoanálisis y cuando tengas algún síntoma te preguntes, ¿qué es lo que estoy sintiendo? ¿Miedo o enojo? A veces son los dos. Entonces, buen momento si son los dos para separar y decir, siento los dos. Entonces, ¿por qué me enojo y por qué tengo miedo? ¿Qué es este enojo? ¿Qué es este miedo? Y lo muy importante, ¿quién siente el enojo? ¿Quién siente este miedo? La respuesta inmediata al quién siente va a ser yo. Lo segundo importante entonces es, ¿quién es este yo que siente el miedo? ¿Quién es este yo que está enojado? La tercera pregunta es, ¿soy consciente de esto? Siempre prestándole atención a la respiración para estar en el aquí y ahora. ¿Soy consciente de esto? Con esto vas a lograr poder definir muy, pero muy bien qué es lo que realmente estás sintiendo. Porque muchas veces sentís las dos cosas, y vos podrías decirme, y Cristian, siento las dos cosas, siento miedo y ansiedad. Y yo podría decirte, si sentís uno, no sentís el otro. Entonces, ¿cuál es de las dos que estás sintiendo? Y ahí, ese es el momento para hacer el autoanálisis, la introspección, para poder de alguna manera tener las riendas de lo que te sucede, de lo que te pasa. Hay que tomar conciencia de algo absolutamente importante y que todos los días te tenés que despertar con esta frase. Yo puedo. Es absolutamente... Ahora, lo que yo te quiero decir es lo siguiente. Cuando vos decís yo puedo, tenés que sentir que podés. Si vos esto no lo sentís adentro, no basta solo con imaginarlo. Hay que sentir yo puedo. Esta es la forma de aprender el yo puedo, sintiendo el yo puedo. Esta es la forma. No hay otra manera. Cuando haces eso y lo practicás, va a llegar un momento que va a estar tan grabado en el subconsciente que cuando sientas miedo, solo el yo puedo te va a tranquilizar. Cuando sientas miedo, solo el yo puedo te va a tranquilizar. Muchas veces estamos enojados y del enojo surge la ansiedad porque hay algo que hacemos y no lo queremos hacer, por ejemplo, para darte un ejemplo. Y voy a terminar el video de hoy con una frase del maestro Osho que dice así: la sociedad te prepara para la ambición, para la prisa, para la eficiencia. No te prepara para relajarte ni para no hacer nada y descansar. Por lo expuesto, es fundamental una gran reflexión e introspección de nuestra vida
y de cómo la estamos viviendo. Con eso terminamos el video de hoy. Espero que te sirva, espero que sirva para que hagas tu introspección, tu autoanálisis. Y como siempre digo, repasen los videos del canal. Gente, yo sé que, por ejemplo, si estás en Estados Unidos o en España, no sé dónde estás, un psicólogo cobra $150 la sesión, y si no tenés en este momento cómo gastar en esto, bueno, usar los videos. No soy psicólogo. Yo me digo autodidacta en psicología porque llevo leído, no sé, fácil, 300 libros sobre el tema. Y leo mucho, investigo. Mi carrera tiene mucha psicología, obviamente, pero no como para ser psicólogo. No obstante, entre lo que he leído, lo que he investigado, lo que he recorrido, la experiencia, mi estudio sobre espiritualidad, los cursos que he hecho de psicología, pero por sobre todo mi experiencia de cómo haber entrado en esto y cómo haber salido de esto, yo te aseguro que te va a servir, pero no porque lo digo yo, sino porque lo dicen los comentarios, lo dice la gente. Un día me llegó un comentario, esto espero que te levante el ánimo. Un día me llegó un comentario que me hizo llorar. Decía así: Cristian, hace 14 años que estoy sentada en un sillón. Hace 14 años que no cruzo la puerta de mi casa y hoy, por primera vez, lo logré. 14 años. 14 años. Cuánto dolor. Repasá todos los videos, miralos todos de vuelta. Y si es la primera vez, tenés más de 100 videos. Más de 100 videos. Un libro gratuito que podés descargar. Yo siempre lo dejo, fíjate acá abajo donde dice mostrar más en el enlace. Yo siempre dejo ahí el link para descargar el libro. Abrazo enorme para todos. Cuídense mucho.